Cancillería siria denuncia ante la ONU y el Consejo de Seguridad Internacional los ataques terroristas contra Maalula y otros lugares de culto en Siria. Parlamento asegura que los crímenes de las bandas terroristas en Maalula pretenden encubrir sus derrotas frente al ejército sirio. 4 víctimas en un atentado suicida terrorista en un barrio de Damasco. Fuerzas Armadas continúan sus operativos contra los grupos terroristas en varias zonas del país. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos al noticiero del Canal Sirio Internacional. El Ministerio de Exteriores y Emigrantes envió 2 cartas idénticas al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al secretario general de las Naciones Unidas, las cuales abordaron el reciente ataque de grupos terroristas contra la ciudad de Maalula y su perpetración de actos de sabotaje contra las iglesias y las casas de los civiles inocentes. Las cartas explicaron que la República Árabe Siria se enfrenta a una guerra barbárica liderada por bandas de extremistas y takfiristas que sabotean el presente y el futuro de Siria y su patrimonio cultural e histórico, así como buscan socavar la convivencia entre todos los hijos de la patria y golpear los pilares del amor y la paz de los cuales ha gozado Siria a lo largo de las décadas pasadas. Cancillería agregó: los grupos terroristas atacaron la mañana del día lunes a la ciudad arqueológica de Maalula, ubicada al norte de Damasco, y es considerada como la única ciudad en el mundo cuyos habitantes todavía hablan la lengua de Jesucristo, destacando que esos grupos perpetraron actos de sabotaje que afectaron las iglesias y las casas de los inocentes civiles. Según las cartas, los grupos terroristas asaltaron el monasterio de Martakla y detuvieron a la madre Blaha Sayyaf y a un número de monjas que trabajan en el convento, así como sabotearon el orfanato que alberga a muchos niños huérfanos y cometieron actos de intimidación contra los civiles en el área que rodea el monasterio. Cancillería hizo un llamamiento al Consejo de Seguridad para condenar en los términos más enérgicos estos actos de terrorismo y pidió a la comunidad internacional asumir sus responsabilidades y ejercer presión sobre los países que apoyan al terrorismo para que dejen de prestar apoyo logístico y material a los grupos terroristas en Siria. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Emigrantes concluyó que el fracaso del Consejo de Seguridad de la ONU en poner fin a los ataques terroristas contra los civiles y los lugares de culto islámicos y cristianos en Siria pone la credibilidad del Consejo en juego. Al mismo tiempo, Siria llama a concertar los esfuerzos de la comunidad internacional para combatir el terrorismo y sancionar a cualquiera que lo apoya. La Asamblea del Pueblo afirmó que los crímenes de las bandas terroristas armadas en la ciudad de Maalula pretenden encubrir sus derrotas frente al ejército árabe sirio. En su sesión celebrada este martes, los diputados de la Asamblea afirmaron que estos crímenes no van a socavar la firmeza del pueblo sirio y su unidad nacional, sino que incrementarán su fuerza y determinación hasta lograr la victoria y limpiar la patria de los terroristas. Posteriormente, el Parlamento escuchó a las respuestas de los 2 ministerios de Administración Municipal y de Telecomunicaciones y Tecnología a las preguntas de los diputados sobre varios temas relativos al trabajo de esos 2 ministerios. El patriarca de Antoquia y todo Oriente para los griegos ortodoxos, Yohanna X, afirmó que la retención de las monjas en el monasterio de Martakla en Maalula constituye una violación flagrante a la dignidad de la gente y a la voz de la paz en Siria y todo Oriente. El Ministerio de Exteriores ruso afirmó la necesidad de detener los ataques terroristas contra los lugares de culto y de clero en Siria. En un comunicado, Cancillería rusa llamó a sus socios internacionales y regionales a impulsar los esfuerzos encaminados a lograr una solución a la crisis en Siria, así como exigió a las organizaciones humanitarias internacionales a prestar más atención a los aspectos humanitarios. El comunicado llamó a la necesidad de trabajar para detener los actos terroristas contra los lugares de culto y el clero. Asimismo, destacó que es importante crear una atmósfera adecuada para la celebración de la Conferencia de Ginebra II.
Durante la sesión semanal del gabinete, el primer ministro Wael al-Halaki expuso los resultados de su visita a Irán y afirmó que las conversaciones fueron fructíferas y dieron un nuevo impulso a las relaciones bilaterales estratégicas entre los dos países, así como abrieron nuevas perspectivas que podrían reforzar la marcha de la cooperación bilateral en todas las áreas. Al-Halaki precisó que las reuniones sostenidas con los altos funcionarios iraníes abordaron la coordinación de las posturas respecto a la conferencia de Ginebra II y en este sentido ambas partes confirmaron que Damasco y Teherán irán a Ginebra II sin condiciones previas y que el diálogo debe ser entre los mismos sirios y que todo lo planteado en la conferencia se someterá a un referéndum popular a través de las urnas. En el ámbito de la cooperación económica, el presidente del Consejo de Ministros aclaró que se han activado los acuerdos firmados entre las dos partes y también la línea de crédito ofrecida por Irán a Siria. Por otro lado, el presidente del gobierno pasó revista a la realidad económica y de servicios durante la semana pasada y dio instrucciones para la activación de los procesos de producción en los establecimientos económicos y apoyar al sector industrial, así como trabajar para el logro de la seguridad alimentaria, industrial y médica. Asimismo, al-Halaki dio instrucciones al ministro de Hacienda y al gobernador del Banco Central de Siria para tratar el tema de los préstamos y sancionar a los acreedores que no están cumpliendo el pago de sus cuotas. En la sesión, el canciller Walid al-Mualem ofreció una presentación política detallada sobre los últimos acontecimientos en el ámbito internacional. Un suicida detonó su cinturón en medio de una zona capitalina conocida como Yisr al-Abyad, dejando un saldo de 4 víctimas mortales, entre ellas una mujer. Por otra parte, el gabinete condenó el cobarde atentado terrorista contra la zona de Yisr al-Abyad en Damasco y que causó la muerte de varios ciudadanos, responsabilizando a los estados patrocinadores del terrorismo en este acto delictivo. En Damasco, destacamentos del ejército lograron acabar con todos los elementos de grupos terroristas, incluidos los cabecillas, en la ciudad de Al-Nabik y les destruyó grandes cantidades de armas y municiones, informó una fuente responsable. Mientras tanto, una fuente militar dijo que el ejército logró abatir a todos los elementos de un grupo terrorista cerca de la planta de electricidad Tishrin, ubicada en la Guta Oriental de Damasco. Mientras tanto, el ejército restableció la seguridad y la estabilidad a la localidad de Ateibe, en Guta Oriental, donde liquidó a grupos terroristas que se infiltraron en dicha localidad en los últimos días. Una fuente militar informó que el Ejército Nacional se hizo con el total control del monte Shomarie, las laderas de Al-Hawa y de las montañas que rodean la aldea de Sahrij en la zona de Al-Mahram, en la campiña de la provincia de Homs, luego de acabar con los últimos reductos de los terroristas e infligirles grandes pérdidas en sus filas y pertrechos. El ejército desmanteló decenas de artefactos explosivos sembrados por los terroristas por toda esa región. La fuente confirmó que la destrucción de 2 plataformas de lanzamisiles en la aldea de Al-Hasibiyya y hormigueros de terroristas entre las aldeas de Al-Dar al-Kabira y Al-Jalidiyya, así como al este de la mezquita Al-Hussein, y apuntó contra botes cargados con armas y municiones en la bahía de Qisin, en la laguna de Rastan. Y en la ciudad de Homs, el ejército asoló zulos terroristas en varios suburbios de la ciudad. Y en la campiña de Idlib, destacamentos del ejército arrasaron con zulos y concentraciones de terroristas junto con varios vehículos cargados con armas y municiones, dejando a numerosos terroristas muertos y fuera de combate. Una fuente militar dijo que una escuadra del Ejército Nacional llevó a cabo una operación específica en la que logró asolar varios vehículos con cargamentos entre las zonas de Al-Ma'aret Serin y Ram Hamdan y entre Ma'aret Debsi y Sarakeb, dejando sin vida y heridos a todos los elementos terroristas dentro de los mismos. Una fuente oficial declaró que unidades de las Fuerzas Armadas destruyeron un zulo de los terroristas en el monte de Kehli, en la localidad de Palmira, ubicada al este de la ciudad de Homs, donde también fue incautado un vehículo equipado con una ametralladora.
La fuente agregó que las autoridades competentes desactivaron un número de artefactos explosivos en la región de Al-Biarat, en la carretera entre Homs y Palmira. Arribó al aeropuerto Al-Basil, en la provincia costera de Latakia, un avión ruso cargado con 25 toneladas de alimentos y ayuda humanitaria proporcionados por el pueblo ruso al pueblo sirio. El director de Relaciones Públicas en el Ministerio de Emergencia de Rusia, Tomashov Alexander Sergei Fitch, dijo en una declaración a la prensa que la ayuda incluye alimentos como leche para niños, conservas, alimentos enlatados, azúcar y arroz, destacando que esas ayudas representan una expresión de la solidaridad del pueblo ruso con el pueblo sirio. Por su parte, el gobernador del ataque, Ahmed Sheikh Abdul Qadir, declaró que esta ayuda refleja la profundidad de la relación entre Rusia y Siria y constituye un símbolo del amor y la amistad que unen a los gobiernos y a los pueblos de los dos países. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín haciendo un breve repaso a los titulares. Cancillería siria denuncia ante la ONU y el Consejo de Seguridad Internacional los ataques terroristas contra Maalula y otros lugares de culto en Siria. Parlamento asegura que los crímenes de las bandas terroristas en Maalula pretenden encubrir sus derrotas frente al ejército sirio. 4 víctimas en un atentado suicida terrorista en un barrio de Damasco. Fuerzas Armadas continúan sus operativos contra los grupos terroristas en varias zonas del país. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada.